Perfecto. Aceptar. Ok. Pues buenas tardes a todos, todas y todos. Tardes, noches o días. Esto depende de quien está viendo el video que se subirá en unos instantes. El día de hoy vamos a abordar el tema de lo queer desde la interpretación y la reflexión de Javier Sáez en el libro Teorías Queer. Preparé una presentación para que podamos un poco discutir no las ideas solamente de Javier Sáez, sino que al menos a mí me gustaría que con lo que hemos discutido y también preguntado en las otras sesiones, pues ir un poco detallando o incluso de alguna manera cuestionando qué es lo queer y también cómo es que lo queer se puede ir entendiendo desde distintos contextos específicos, ¿vale? Así que pues voy a compartir con ustedes la presentación. Ujú. Bueno, este es un video que vamos a ver después, pero aquí está. Ok. ¿Me pueden avisar, por favor, si ya se puede ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias, Andy. Pues vamos a discutir qué es lo queer de acuerdo con Javier Sáez. La lectura fue muy pequeña, ocho, creo que a lo mucho nueve cuartillas, contando la bibliografía, me parece. Y pues yo creo que al menos lo interesante de esta es que podemos observar que se van relacionando con los otros textos que ya habíamos leído, incluso del propio autor, en cuanto a entender el contexto de las teorías queer. Retomando un poco, hace dos sesiones, pues hablábamos de tres crisis y un autor nodal. Y esas tres crisis se referían a la crisis del SIDA, la crisis de los feminismos y también la crisis del movimiento gay lésbico. Esto añadiendo que la propia producción académica de Michel Foucault fue un punto clave para repensar la sexualidad y el poder y que las teorías queer al menos van a tener pues bastante que decir con referencia a la manera de entender la sexualidad, no solamente desde Foucault, sino lo que posibilita el pensamiento de Foucault hasta la fecha. Y ya como mencionábamos en la clase anterior con Paul B. Preciado, en la lectura que analizamos de Parol de Queer, la propia palabra queer ha tenido también una evolución, o más que una evolución, digamos, un cambio en cuanto a los usuarios, al contexto y también al propio significado de la palabra queer, que en un primer momento pues era un término muy amplio, ¿no? Que podía designar no solamente a quienes transgredían la heterosexualidad con fines reproductivos, también a aquellas personas marginalizadas, barrializadas, ubicadas en la zona de la periferia o quienes de alguna manera se atrevían a no seguir el orden de reglas impuesto por la sociedad que les atravesaba en su contexto y que poco a poco fue mudando a de alguna manera ser utilizada como un insulto dirigido a personas homosexuales, personas trans, incluso a quienes transgredieran esta heterosexualidad, pero que después de los 80 y propiamente de los activismos que emergieron ante la crisis sanitaria del VIH, pues es que la palabra pasó de ser un insulto a un posicionamiento político que rompía con todos estos esquemas tradicionales o institucionales de los movimientos sociales de años precedentes y que al menos eso se ha mantenido un poco dentro de lo que conlleva la palabra queer al momento en el que la enunciamos, ¿ok? ¿Y qué nos dice Javier Sáez? Bueno, Javier Sáez nos menciona que lo queer puede entenderse de múltiples formas, ¿no? Y puede también ejemplificarse a través de distintas manifestaciones, el arte, los activismos, las propias teorías queer y yo creo que al menos el texto es bastante digerible en el sentido de poder ubicar, bueno, ya entendemos qué es lo queer, ¿no? En la teoría, en el aspecto lingüístico, a través del contexto histórico, pero ¿cómo es que se puede manifestar lo queer? Y aquí yo lo que quisiera proponerles a ustedes es que am, enlazando la lectura de Javier Sáez,
con lo que hemos visto en clase y también con sus propias opiniones, experiencias, podamos ir viendo otros ejemplos de lo queer. Aquí rescaté algunos, los primeros que vamos a analizar de la propia lectura, propiamente de la bibliografía. Y pues el primero es, a manera de pregunta, yo quisiera a ustedes cuestionarles, ¿dónde está lo queer? O sea, ya sabemos, ¿no? El contexto histórico, la parte lingüística, pero ustedes, ¿dónde piensan que está lo queer? Abro debate, o como dirían en Twitter, ahora ex, abro hilo. ¿Alguna idea? No sé. Creo que alguien ya levantó la mano. Ah, Abraham. Ah, bueno, Dulce. Creo que Abraham. Sí, Dulce. Hola a todos, a todas. Bueno, es que es una pregunta bastante engañosa, ¿no? Porque es abierta a muchas cosas y a muchos análisis, pero yo creo que ahorita en donde se encuentra es que está sumamente actual, ¿no? Yo recuerdo que antes en los 2000 no estaba tan presente la palabra, siempre se desvinculaba o siempre se invisibilizaba. Yo creo que después de la pasada de la primera década del 2000, del 2010 para acá, es que toma una cierta relevancia, sobre todo aquí en Latinoamérica, y nos da como varios puntos, ¿no? Porque hay que recordar que hay se trata también de pasar a lo latinoamericano, perdón, desde lo latinoamericano, desde lo queer con C, ¿no? Y empieza también a transmitirse desde una forma en la cual también se apropie estando a nivel Latinoamérica. Y yo creo que ahora es muy difícil que llegues a encontrar o de los espacios donde yo he estado, que te diga, no, yo me siento queer, ¿no? Como modo de orientación. Sí he estado en espacios, sobre todo artísticos, donde varios colectivos veo que lo reflejan bien desde esta interpelación hacia lo que es la sexualidad, la interpelación hacia lo que es el Estado, la iglesia, lo expresan muy bien, ¿no? Entonces yo pienso que está como, ahora sí que quizás retomando un segundo aire, quizás yo tengo esa apreciación estando aquí en Bolivia por el hecho de que también está surgiendo estos movimientos que sí tienen obviamente muchos años, pero sobre todo que nos abren esta posibilidad de acercarnos a algo que parece extranjero o parece ajeno a nuestra realidad latina. Eso. Claro, mencionas bastantes puntos muy importantes, Dulce, ¿no? El tema de lo latinoamericano, del contexto, ahorita vamos con Arid, y también de la importancia que ha tenido en cuanto al aspecto artístico, ¿no? O sea, lo queer como una cuestión que está ahí latente en el ámbito del arte como posicionamiento político, pero al mismo tiempo como una transgresión de la estética tradicional o de la estética dominante, hegemónica en cierta academia o en ciertas universidades, y que al mismo tiempo vincula la parte de la sexualidad como algo primordial, y que al menos en América Latina es interesante cómo se va desplazando y es hacia finales de los años 90, los 2000, que poco a poco este tema se empieza a generar dentro de las universidades, pero que es hasta el 2010 donde empieza a tener tal vez una significación o incluso una efervescencia un poco más distinguible, ¿no? Que al menos eso pues se puede contrastar con la manera en que desde Estados Unidos se dio en la década de los 80 en el Reino Unido, y que llega después a América Latina, pero no solamente como una apropiación homogénea, también como una ruptura o una crítica desde el propio idioma, ¿no? Desde el castellano, desde el español, o incluso desde las experiencias que había previa a la conquista y la colonización del continente. Gracias, Dulce. Adit, te escuchamos. Ay, levantó la mano, pero... Ah, ya. Sí, sí, ya la bajé para que no se quede Ah, ahí. no te preocupes. Ujú. Siendo como muy claro en lo que estás preguntando y retomando las últimas lecturas, para mí
No sé si los demás estén de acuerdo, pero para mí sí es un factor sumamente importante. Para mí lo queer está en tres ejes, que para mí son el activismo, la vivencia de la experiencia y el nombramiento de dichas experiencias. Hay una parte en el texto de Sáez que dice que no solamente era importante el asunto de toda la producción teórica de los autores que menciona, sino también la experiencia y la adquisición de experiencias en la vivencia del activismo. Y para mí eso es muy importante. O sea, para mí lo queer está en el activismo, pero sobre todo en un activismo inteligente. Y es que hoy noto, por ejemplo, todo, toda esta oferta de lo supuestamente queer que existe, por ejemplo, en los medios masivos audiovisuales, en la televisión, en las redes sociales, y creo que es ahí donde se desvirtúa un poco de lo verdaderamente queer. O sea, siento que ya ahorita se ha perdido esta identidad que incluso platicamos la clase pasada respecto a la idea de la identidad de lo queer y de lo raro también. eh, por eso creo que es importante, o bueno, para mí es importante y yo noto que lo queer está, repito, en el activismo, en la vivencia y en el nombramiento de la experiencia, ¿no? Sobre todo en este sentido crítico, en este sentido de no olvidar de dónde proviene y por qué es que la palabra y lo que lleva consigo eh, se se, ap- la población la reapodera para poder reinterpretarla y darle un significado distinto, pero sobre todo, repito, sin perder este aparato crítico, ¿no? O sea, que es de donde proviene tal cual. Y pues ya, eso era lo que iba a mencionar. Muchas gracias, Adit. También traes a la mesa algo fundamental, que es los activismos, y que al menos también dentro de las teorías queer sí es importante reconocer que las teorías queer no hubieran sido teorías queer sin los activismos, porque lejos de generar una especie de genealogía o búsqueda por los orígenes de lo queer, que me parece algo un poco pues engorroso, porque a quién sabe los orígenes de, de un movimiento en particular, ¿no? O cómo es que uno puede estar seguro de esto. Al menos sí es importante destacar que primero emergen todos estos activismos a partir de las crisis que mencionamos en los 80, ello aunado a la propia inserción del neoliberalismo en la sociedad y que a partir de esas experiencias es como empiezan a teorizarse todos estos aspectos. Y creo yo que eso es fundamental porque sin la parte de la calle, sin los propios movimientos o incluso sin que hubiera esta toma del espacio público, al menos estas teorías queer hubieran tenido bastantes puntos endebles en cómo conectar con las prácticas de la gente que no necesariamente está dentro de las aulas universitarias, porque sabemos que estudiar, al menos en una universidad, es un privilegio y no todas las personas pueden acceder a este. Entonces, yo creo que la parte del activismo sigue siendo algo fundamental y yo preguntaría, pero yo creo que esto para dejarlo para la sesión y seguirnos cuestionando, si realmente hay una sola manera de pensar lo queer y esto si es posible a partir de una identidad, ¿no? Esto del nombramiento ya también vamos a irlo desmenuzando poco a poco, pero lo dejo ahí mientras en el tintero. Yale, por favor, te escuchamos. Gracias. De hecho, justo lo que iba a decir tiene que ver mucho con lo que acabas de preguntar. ¿Por qué? Porque algo que ha caído, algo en lo que se ha caído actualmente, es que una se institucionalizó el término queer como identidad o como teoría incluso, pero también se está esencializando. O sea, para mí esta pregunta que planteas, como de dónde está lo queer, para mí es regresar a una forma en que se está esencializando un movimiento o algo que surge para desencializar, perdón, se me lengua la traba. Entonces, para mí ya es como una trampa ahí, como de, ok, si este movimiento desde los activismos, que desde ahí se gesta en cierta forma, es la lucha para
para quitar esa esencialización existente en el sexo y en el género y en las identidades y en las expresiones. Entonces, ¿por qué nos estamos preguntando qué es, por qué no estamos preguntando qué es, por qué estamos dictaminando qué es ser queer, cómo no es ser queer? O sea, creo que ahí también caemos a este mismo juego donde estamos volviendo a esencializar y entonces, ¿en qué punto lo queer surge como sí una manifestación desde el enunciamiento individual, pero también desde el colectivo? O sea, yo puedo decir, yo en el movimiento de las trabajadoras y trabajadoras sexuales veo ahí un movimiento queer, pero no les puedo decir que son queer porque no sé, ellos, ellas y ellas no se enuncian desde ahí. Aunque pueda ser lo queer que se gestó desde de estas marchas, de estas luchas, de las disidencias de la heteronorma, de la cis heteronorma, con todo lo que conlleva en un sistema, si ellas no se consideran queer, pues no les vamos a decir tú eres queer porque estás haciendo esto. Entonces, creo que también ahí debemos tener cuidado, o bueno, creo yo, no debemos, eso se escucha muy feo. Creo yo hay que tener cierto cuidado en respecto a cómo entonces volvemos a esencializar lo queer para decir quién sí, quién no, qué movimiento sí, qué movimiento no, porque ya se están aplicando estándares que justamente lo que busca la teoría queer es pues romperlo, es decir, no hay estándares para ser hombre, mujer, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, creo que este era mi comentario, gracias. No, al contrario, gracias a ti, Yale, porque me parece que evidentemente estás como desenmascarando, ¿no? Esta parte de la pregunta tramposa de dónde está lo queer. Claro, obviamente aquí todos siempre lo vamos a poner en duda, ¿no? Hay que cuestionarse siempre absolutamente todo. Y bien mencionabas en un primer momento que es muy peligroso preguntarse dónde está lo queer, porque incluso, ¿qué era lo que estábamos reflexionando la anterior clase? Que el poder, o al menos las relaciones de poder en la sexualidad, han necesitado de clasificaciones para poder delimitar ciertos marcos de normalización hacia esos sujetos que se están clasificando de tal manera y que no únicamente viene desde la institución o desde la autoridad, llámese el Estado, la medicina, la psiquiatría, sino que también eso genera una subjetividad al momento de que estos sujetos se enuncian como tal. Entonces, hay que tener también presente que al menos lo interesante de las teorías queer es poner en duda en la propia manera en la que últimamente pues se ha querido empoderar o incluso reclasificar a partir de ciertas etiquetas, porque no hay solamente una manera de vivirse, hay muchas formas y yo creo que lo interesante, y eso lo vamos a ver con Foucault la siguiente clase, no en una semana, sino en unas cuantas semanas, es el tema de la identificación, la clasificación y el poder, ¿no? Al menos eso también es algo clave para poder comprender el impacto de lo queer en cómo nos pensamos en estas relaciones de poder y que también mencionabas que no únicamente parte de una cuestión de las disidencias sexogenéricas, sino que es importante ser cautelosos cuando estamos haciendo pues estos ejercicios de teoría queer y querer encasillar o decir, como tú bien mencionabas, Yale, a las trabajadoras, trabajadores y sexuales que son queer cuando tal vez no se están enunciando desde ahí, ¿no? Y ahí entra también un posicionamiento ético desde, pues, las ciencias sociales de no querer encajonar o no querer embonar la teoría a lo que sucede en la realidad, porque al final estaríamos ignorando u obstaculizando otros procesos que tal vez son distintos a lo que estamos aquí estudiando, pero que tal vez a partir de la caja de herramientas teóricas y conceptuales que estamos aquí desarrollando, pueden darnos luz o pueden darnos cierta interpretación sobre determinados movimientos o incluso demandas que se van acumulando en el espacio público. Entonces, eso sí es muy importante de tenerlo claro y pues les agradezco a quienes participaron. Obviamente vamos a seguir con la reflexión y todo, pero aquí yo quiero salirme un poco del PowerPoint. Digo, ya aquí ya les adelanté un poco. Y es que el mismo Javier Sáez tiene un blog muy, muy interesante. Ay, ahora no me puedo salir. Ay, ok, esperen un segundo. Ah,
Ahí está, ok. El mismo Sáez tiene un blog muy interesante en donde pues publica varias cuestiones sobre archivos queer. También yo pregunto, ¿es posible hacer un archivo queer o cómo entendemos, ¿no? Un archivo queer, como esta recopilación de documentos o esta manera en la que a través de fotografías, carteles, fanzines, charlas, videos, se va conformando pues esta documentación, pero ¿quién puede también hablar desde un archivo queer, ¿no? O sea, si estábamos un poco criticando estos esencialismos, pues obviamente sería un tanto engorroso pensar que solamente quienes se enuncian como queer pueden hacerlo, cuando lo queer no solamente es esta transgresión de la heteronorma o de los cis. Y Javier Sáez hizo una intervención del Metro de Madrid. Y esta intervención es interesante porque probablemente aquí ustedes reconozcan algunos nombres que tal vez les suenen un tanto familiares por los temas que estamos aquí estudiando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno, Marqués de Sade, em, Jack Halberstram, aquí había otro, Sayak Valencia, incluso está aquí. Vemos que aquí bueno, la casa de campo, que es esta figura en verde, se llama Cruising Casa de Campo, cruising haciendo referencia, ¿no? A este encuentro informal que se hace en el espacio público. Monique Wittig, David Halperin, Gloria Anzaldúa también está aquí, junto con Sherry Moraga. Elton John, Roland Barthes, o sea, vemos como el mapa del Metro de Madrid intervenido en el sentido de que no son las estaciones del metro reales o las que están en la ciudad, en el sistema urbano, sino más bien todas estas han sido modificadas y han sido denominadas con nombres de personas que no solamente son activistas o académicos, académicas, por ejemplo, Teresa de Lauretis está aquí, Susan Stryker, Eduardo Mendicuti, un escritor también, sino también organizaciones, por ejemplo, la Radical Gay, o incluso revistas como De un Plumazo, LSD, que significa Lesbianas sin Destino, si no mal recuerdo, Queer Nation, Lesbian Avengers. Entonces, este mapa del metro, Javier Sáez lo intervino para de alguna manera darle nombre a aquellos activistas, organizaciones, teóricas, teóricos, aquí también aparece Polvo Preciado, pero también a personas que de alguna manera contribuyeron en su formación para acercarse a todos estos debates y reflexiones, y probablemente algunos incluso sean amigos o personas que haya conocido el propio Javier Sáez y que probablemente hayan fallecido. Esto a causa pues de muchas formas, probablemente por la crisis del SIDA o incluso por los transfeminicidios que ha habido o los ataques a población de las disidencias sexogenéricas. Y es muy interesante apreciar también que en el mapa no solamente hay personas que sus nombres han trascendido dentro de lo queer o del movimiento de las disidencias sexogenéricas o incluso lugares, por ejemplo, aquí está Chueca, sino también amigos, amigas, conocidos, conocidas del propio Javier Sáez, que para su orientación dentro de lo queer fueron pues importantes de nombrar o incluso generaron como una manera de acercamiento a este tipo de temas. Y esto pues también surge, el propio Javier Sáez lo menciona, como una manera de visibilizar en el espacio público a todas estas personas y pues renombrar las estaciones del metro, las líneas que corren, para de alguna forma exigir un poco esta reflexión por parte de quienes caminan en la calle, de estas personas que probablemente hayan pasado desapercibidas en cuanto a lo que hicieron y que significaron también luchas sociales que poco a poco se fueron ganando y no necesariamente por la vía de la institucionalización. Entonces, este mapa, o sea, los puedo pasar al rato en el grupo, pero les digo que toda la información y casi todo lo que ha recopilado Javier Sáez me parece que el 100% es gratis, en el sentido de que lo pueden ver en internet y descargar, y de alguna forma también se relaciona con el propio texto que escribió en cuanto al sentido de cómo es que lo queer
pues trasciende personas y puede también de alguna manera implicarse con lugares, artistas, organizaciones, pues no sé, personas de la farándula, pero también de quienes nos son más cercanos a nuestro activismo, a nuestro quehacer social, a nuestra propia cotidianidad y que a veces esto último también pasa desapercibido, ¿no? A veces pesa mucho el nombre, como de ciertas autoras, no sé, por ejemplo, Judith Butler o Teresa de Lauretis, que casi se les considera como vacas sagradas dentro de las teorías queer, pero también lo queer, como estábamos discutiendo hace unos instantes, apela incluso a nuestro aspecto más cercano y más cotidiano, que son las personas con quienes realizamos este activismo y que siempre es en colectivo, no es como una cuestión completamente individual, sino que apela a generar una especie de crítica, pero también una forma distinta de crear comunidad o comunalidad, ¿no? Y bueno, quería mostrarles este mapa como una manera en la que pues lo queer puede abordarse desde múltiples maneras y también de que no hay que, bueno, de que la creatividad es una cuestión en la que pues los límites incluso pueden ser superables de múltiples formas. Esto como en esta primera parte de lo queer, cuando les preguntaba, ¿no? ¿Dónde está lo queer? Bueno, o sea, lo queer no es algo que se pueda ubicar fácilmente o que deba de ser incluso ubicado como un imperativo, sino que para ilustrarlo a manera de un mapa puede abarcar distintos puntos que también van conectándose, ¿no? Eso es lo interesante de pensar también la intervención de Javier Sáez, o sea, porque el mapa del metro siempre se conecta con otras estaciones, no es una estación que pueda estar como aislada o incluso sin la conexión de otro autor que poco a poco se va conectando con otros y así sucesivamente, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay un transbordo, por ejemplo aquí con Néstor Perlonger, pues existen múltiples puntos, múltiples canales y también otros acercamientos que se van solapando a las propias estaciones y que al menos, o sea, me parece interesante cómo es que se le pueden dar muchas interpretaciones a esto, ¿no? O sea, imagínense esto no, con el metro de la Ciudad de México, o sea, podría ser también interesante. Bueno, ok, siguiendo con la presentación. Pues otro ejemplo que menciona Javier Sáez es el de las fotografías, el de los fanzines, las revistas. Y aquí yo les puse teorías, activismos, arte y más. O sea, no hay una sola manera de encontrar lo queer. Y yo creo que también me parece que es importante problematizar porque siempre seguimos queriendo ponerle el adjetivo o el sustantivo queer a lo que se está haciendo, ¿no? En la calle o incluso a quienes no necesariamente se denominan desde esa categoría. Creo que eso puede ser algo que en lo que vayamos transitando y reflexionando a lo largo del día de hoy, pero al menos yo también quisiera hacer énfasis en que lo queer, pues, de acuerdo con el texto de Sáez, tiene mucho que ver con los activismos y no necesariamente desde una óptica de las disidencias sexogenéricas. Es decir, si bien en un primer momento eso fue una de las demandas o de las peticiones o incluso de los posicionamientos políticos que hicieron que pues se apropiaran las calles a través de demandas como esta cuestión de desidentificación de lo gay y de romper o incluso de poner el cuerpo como una forma de romper con el sistema o de romper con la manera en la que el espacio público debe de ser vivido, pues también hay incluso relaciones muy interesantes con otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, esta primera foto, la que se ve de manera un poco más grande, es una manifestación a favor de los insumisos encarcelados. Es decir, aquí hay pues incluso una apropiación o incluso una movilización que tiene por objetivo pues criticar esta política penitenciaria o carcelaria en la que encerraban a quienes de alguna manera no se adecuaban a estos estándares morales de cómo vivir la sexualidad en las calles o en el espacio público y que la policía encerraba. Un poco no les suena, o sea, relacionado de cierta manera con lo que hacían las policías, al menos aquí en México. En la bueno, cuando sucedió todo el escándalo de los 41, las famosas redadas que llegaban y pues
rompían o incluso encarcelaban a quienes estaban ahí y esto adjudicando, ¿no? Estos escándalos morales o supuestas indecencias morales, faltas a favor de la moral y que al menos es interesante cómo es que todas estas cuestiones pues también están imbricadas o relacionadas con el tema de, pues, del sistema penitenciario y de justicia. ¿Hay alguien que está hablando? Entonces, ay, dile. Ok, bueno. Entonces, pues esto sucede o sucedió en Madrid en 1994 y es interesante la pancarta cuando menciona, ¿el ejército es heterosexual o qué te habías creído? Y esta fue una de las organizaciones que menciona Javier Sáez en el texto, la Radical Gay. De hecho, también aparece en el mapa del metro de Madrid que estábamos viendo hace unos instantes. Y pues la Radical Gay también tenía un posicionamiento político bastante crítico respecto a incluso la palabra gay, ¿no? O sea, gay en inglés que escribe G-A-Y, ya aquí termina por escribirse G-A-I y latina, como una manera también de reapropiarse de esto y de no caer en lo que hegemónicamente debe de ser un gay, al menos en Estados Unidos, y que claro, cuando llega todo esto a Madrid, a España, pues va a ser una cuestión muy diferente y que también va a estar marcada por una, pues por una un posicionamiento de clase social o incluso de racialidad. Y bueno, o sea, justo la marcha o la manifestación es a favor de estas personas que están encarceladas, como para hacer una crítica al respecto de este sistema penitenciario. Y por otro lado, también tenemos la revista Non Grata, que también fue una organización una organización lésbica que publicó varios fanzines y fanzines en donde también tenía posicionamientos políticos muy subversivos respecto al matrimonio igualitario, a la institucionalización del movimiento gay y lésbico, pues es interesante porque lo combinaban con fotografías, incluso con intervenciones que hacían, incluso con caricaturas. Entonces, al menos también a partir de la publicación de este tipo de textos, pues se rompe con una visión de lo que debe de ser publicable y de aquello que no. O sea, una manera de pensar la revista exclusivamente con texto y sin fotografías, pues eso era algo que Revista Non Grata pues cuestionó y también de alguna manera insertó otras formas de movilizar este mensaje político a través del uso de textos anclados con imágenes o incluso o también o de fotografías que pudieran ser pues en un sentido interpretadas o incluso polémicas al momento de su publicación, ¿no? Interpretadas como polémicas al momento de su publicación. Y al final me gusta esta pregunta, ¿no? O sea, es como todo este texto que también retoma mucho el panfleto. El panfleto fue algo, fue un documento que en el siglo XIX era muy popular entre los movimientos políticos o incluso entre las revoluciones obreras, que se repartía de manera muy fácil. Esa era como una de las principales, de los principales objetivos, que llegara a muchas personas, que no fuera tan engorroso o tan burocrático el tema de que llegue a las masas y que el objetivo era como despertar estas problematizaciones en la sociedad. Y al final, bueno, de la página de Revista Non Grata, dice lesbiana, ¿por qué? Después, aquí un poco más pequeño, si no se alcanza a ver, pues los leo, dice, ¿y tú por qué eres heterosexual, no? O sea, un poco esta pregunta de, bueno, todo mundo siempre critica aquello que no es la heterosexualidad y siempre es, pero por qué eres joto? ¿O por qué lesbiana? ¿O por qué bisexual? ¿O por qué todo lo que no encaja dentro de la heteronormatividad y de los cisgénero? Y justo ella se remata, ¿no? Un poco con esta pregunta al final, de la manera de provocación. ¿Y tú por qué eres heterosexual, no? O sea, si siempre hay este cuestionamiento o incluso esta invisibilización de la sexualidad que no es la hegemónica, bueno, pero ¿por qué tú que sí de alguna manera te afirmas de esta manera? Tú porque sí, ¿no? O sea, tú porque sí, ¿cuáles son tus explicaciones? Que son un poco las mismas que yo debo de darte para que de alguna manera exista ese reconocimiento. Y es interesante que al menos en estos tres ejemplos,
lo podamos pues reflexionar. No sé si alguien quisiera también comentar algo respecto a lo que menciona Javier Sáez de estas organizaciones, del arte, de los posicionamientos políticos con otras luchas sociales, o incluso de lo que acabamos de ver aquí. Bueno, si no, seguimos y ahí vamos guardando las preguntas para después. Ahora, yo sé que muchos, muchas y muchas se preguntaban, bueno, pero ¿qué sucede en Latinoamérica, no? Porque siempre estamos leyendo textos que vienen de autores europeos o de teóricas estadounidenses. Ah, aquí tenemos a alguien en el chat. Ah, sobre activismos, lo queer. Marco, no sé si quisieras activar tu micrófono. Te escuchamos. Ah, ya di las racias policiales. Muchas gracias por la precisión. Marco, si estás ahí. eh, está lloviendo, está mal. Ah, soy Faraid. Ah, perdón, Faraid. Bueno, entonces, igual si quieres, no sé, escribir aquí en el chat, por si es que tienes problemas con tu conexión, voy a ir leyendo los mensajes. Ah, bueno, mientras Ale se animó. Adelante, Ale. Sí. Es que en el texto menciona justamente que eh, la reapropiación del término queer, pues fue en consonancia a otros movimientos, ¿no? Pero más bien como a qué otros movimientos se refieren que no sean, o más bien, ¿eso se refiere a otros movimientos que no sean disidencias sexuales? Sí, de hecho, incluso a movimientos que en un primer momento no encarnan como principal objetivo esta disidencia sexogenérica. Por ejemplo, el derecho del trabajo digno de las trabajadoras o trabajadores sexuales o la desestigmatización hacia el propio trabajo sexual. Por ejemplo, en el tema de la crisis del SIDA, si bien en los ochentas esta fue una preocupación muy, muy concreta, incluso una de las principales, también hay que recordar que había personas migrantes, chicanas o incluso racializadas y que no tenían un estatus supuestamente legal en los Estados Unidos, que también se sumaban a todas estas peticiones y que a la par también pues estaban luchando como por este, no diría este reconocimiento, sino incluso por la desmarginalización o por parar como todo este estigma hacia este tipo de poblaciones. Entonces, yo creo que ahí Javier Sáez de alguna manera retoma como muchos ejemplos que sucedieron en los 80 y que también hay que entender que lo queer o incluso los propios movimientos de las disidencias sexogenéricas, pues también salen de esta crítica, pues de esta crítica hacia el propio sistema capitalista. Hay una película muy buena en inglés, bueno, es del Reino Unido, no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo he de tener, o sea, porque está en un compendio que tengo aquí. Pero justo habla de cómo es que bueno, personas de las disidencias sexogenéricas en Reino Unido en la época de Margaret Thatcher se unieron con el movimiento obrero por el tema de las políticas públicas de recorte de, bueno, pues de salarios, pero también al momento en el que Thatcher quería romper con los sindicatos con el propio movimiento obrero. Aquí está. De hecho, se llama Pride, la propia película. Y pues justo habla de un pueblo minero galés que se enfrenta como a todas estas amenazas o incluso a la propia represión policial. Y lo interesante ahí es como esas dos luchas se conectan, ¿no? Y que en un primer momento, pues claro, existe como toda esta confrontación o incluso los prejuicios, y no solo de los obreros hacia el movimiento, sino también de los integrantes del propio movimiento de homosexuales, lesbianas, hacia los propios obreros, ¿no? Entonces, es interesante cómo esta solidaridad en la lucha se da entre lesbianas, gays, mineros, y que justo es a partir de esta huelga que enfrenta a ambos con la policía. Esto sucedió entre 1984 y 1985. Ah, ya tenemos varias personas aquí. Recuerden comenzar por... Ah, bueno, es de Me la... están pasando Pero no sé si eso haya quedado un poco más claro, Ale. no, sí, ¿Sí? es el movimiento de personas con discapacidad.
específico con las cosas como que empezó en esa época, también tiene que ver con algo de lo queer, ¿no? Como de una sordo o deaf, ¿no? Era como un insulto, pero pues me gustaría como investigar más la relación de si son como al mismo tiempo, o todo eso, ¿no? Pero ahorita eso que lo dices también lo vuelve más interesante. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ale. Igual también, o sea, viene un poco esta parte, ¿no? De las luchas sociales en la presentación. También ya lo vamos a analizar con más profundidad. Y bueno, Marco aquí también comenta y dice, un poco la separación latina entre el queer con C y queer con Q es esta separación activista latina y el movimiento al inicio al activismo trans, claro, anticarcelario, ahora anti-Israel y pro-Palestina. Claro, súper importante. Y la antimarcha el día de la marcha gay, claro, no sé quién estuvo, bueno, quién tuvo la oportunidad de ir a la marcha de junio, del último fin de semana de junio, este año, pero al menos, pues estuve también, ¿no? Ahí, con la antimarcha, en el sentido de que pues se conectaban dos demandas muy importantes, ¿no? El primero, el reconocimiento de los transfeminicidios en la Ciudad de México, donde se terminó en el Congreso local, y la segunda, que es ya como en un contexto también internacional, que es este tema de todo el pinkwashing que ha hecho Israel y justo este posicionamiento hacia el pueblo palestino, de solidaridad hacia el pueblo palestino. Y esto pues es muy importante de visibilizar, como lo menciona Marco, porque no solamente está la parte de la sexualidad o del género, o del cuestionamiento hacia estos últimos, también es importante cómo es que se crea esta solidaridad entre distintas luchas sociales y que al menos a mí me parece fundamental. Bueno, Faray, perdón, sé que está ahí Faray, con con las distintas demandas, con las problemáticas que están surgiendo hoy día, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo. Muchas gracias, Farah. Ok, pues justo hablando de Latinoamérica, haciendo esta conexión, yo quisiera aquí traer dos ejemplos, uno de México y otro de Nicaragua. Obviamente esto no lo menciona Javier Sáez en la lectura porque él se acentúa más esta parte del contexto español o incluso de lo que ha sucedido allá en los últimos años, pero yo creo que podemos hacer una relación con lo que decía de que lo queer no solamente se manifiesta dentro de las teorías o en las prácticas estéticas o incluso dentro de los activismos, sino que también va a tener diferentes reapropiaciones conforme al contexto o incluso a las demandas que se van poco a poco insertando dentro de lo queer. Y bueno, al menos, no sé si alguien de aquí ubica el movimiento o la corriente de los neomexicanismos. ¿Les suena? ¿No? ¿No, no? Bueno, los neomexicanismos fue una corriente artística, pictórica, que, ok, perfecto, que surge más o menos entre las décadas de los 80, finales de los 70, y pues es una, bueno, no es una generación porque no lo definen como generación, pero sí es un grupo de artistas que de alguna manera van a utilizar elementos nacionalistas como de esta idea de lo que supuestamente es México y los van a combinar o incluso los van a criticar a partir de un posicionamiento en el cual pues rompe con la estética tradicional y academicista que se vivía en esa época en la pintura mexicana. Hay que recordar que pues obviamente que cuando acaba la Revolución Mexicana y surgen todos estos murales que retratan la historia de México, me parece que hay un comentario aquí, pero aquí está en el chat. Ah, bueno, es de la lista. Pero retomando esta parte de que surge un poco a partir de esta crítica de cómo es que el nacionalismo se retrataba dentro de la pintura en México, pues después de la Revolución Mexicana empiezan estos murales, ¿no? Y estos murales en el espacio público, en secretarías, o sea, tenemos los ejemplos de Diego Rivera, por ejemplo, en donde se retratan escenas de la historia mexicana. Pero obviamente, pues la historia siempre es un espacio de lucha y un espacio de lucha política que va a tener incluso múltiples posicionamientos. Y al menos bueno, el neomexicanismo o los neomexicanismos justo rompen con esta idea de mostrar de manera tan nacionalista la propia historia y los propios símbolos que definen a México
y lo que hacen es reapropiarlos en un contexto en el cual pues también se empieza a caer este discurso nacionalista por parte del Partido Revolucionario Institucional y en el cual empiezan también a insertarse todas estas políticas neoliberales a partir de pues Carlos Salinas de Gortari y los que le siguieron. Entonces es interesante cómo es que esta reapropiación de estos símbolos también jugó mucho con la parte del género y de las figuras que de alguna manera representaban este ideal de mexicanidad asentado en el macho, que siempre es fuerte, valiente, que corteja a, pues a quien quiera y que de alguna manera también esa parte fue tergiversada o incluso transgredida por los propios neomexicanistas. Y un ejemplo de estos es Julio Galán. Y Julio Galán en esta pintura, que él denominó charro mexicano, pues él pinta, ¿no? De pies a cabeza, esta figura del charro, que también es muy emblemática y que de alguna manera, pues sostiene una posición de virilidad que no se debe de cuestionar. Pero aquí lo interesante es que lo pinta con la cara maquillada, ¿no? O sea, está completamente blanca la cara, el rostro, y también se ve un poco que en los labios tiene como cierto labial o cierto rubor, porque son del color de su traje, ¿no? Y está como abrazado, por así decirlo, como una especie de rebozo, con esta águila en medio y el sombrero abajo, ¿no? O sea, el sombrero ahí tirado a un lado. Entonces, es interesante porque al menos, pues en ese contexto, donde la figura del charro, del mariachi, del ranchero, que también se forjó a partir del cine de oro mexicano y de figuras clave como Pedro Infante, pues siempre lo retrataban como una cuestión muy viril, muy valiente, en el sentido de que siempre es aguerrido y casi todo el tiempo también tiene una promiscuidad sexual muy intensa, pero que de alguna forma siempre es la hetero, ¿no? O sea, en el sentido de que siempre es hacia las mujeres. Y los neomexicanistas van a cuestionar y van a romper con eso en, o sea, en varias pinturas o incluso en el propio discurso que van a tener. Incluso muchos neomexicanistas pues van a darte, Nahuam Senli, Julio Galán, los poetas de la generación de los contemporáneos. Sí, claro que sí, para ir. Justo traes al tema múltiples referencias que también son importantes de decir. O sea, el tema con los neomexicanismos es que al momento de jugar con todos estos elementos, nacionalistas, que de alguna forma eran los legítimos o incluso el hecho de transgredirlos en ese entonces también representaba una falta legal. O sea, hoy día en México los símbolos patrios no se pueden utilizar, por ejemplo, en la ropa interior, ¿no? Al menos este dejo que todavía tenemos del nacionalismo, los neomexicanistas lo van a empezar a cuestionar y también lo van a ir pues relacionando con el tema del género y de la sexualidad, de la vivencia propia que van a tener y que no necesariamente va a encarnar la heterosexualidad o este ideal del macho mexicano representado en los arquetipos del charro o del ranchero, ¿no? Entonces es interesante que al menos algunos textos sugieren que estas pinturas o que incluso los propios y también las neomexicanistas pues empezaron a cuestionar como todas estas normas tan rígidas en torno a la sexualidad, el género y el nacionalismo, una cuestión que al menos en América Latina sigue estando muy presente en ciertos discursos oficiales y que incluso va a tener una recepción interesante con la comunidad chicana en Estados Unidos, en las poblaciones fronterizas, y que ahí también va a haber una reapropiación y una inserción de ciertos elementos que van a poner el tema no solamente de la sexualidad, la supuesta nacionalidad o el conflicto entre nacionalidades e identidades, el género, sino también este carácter de migrantes, ¿no? Entonces, o sea, muchos como autores sugieren que más que denominarlo como un neomexicanismo queer, que me parece no es el objetivo, o sea, sí podemos entender desde cierta óptica o con los textos que hemos traído a cuenta y a reflexión, que si lo queer es este cuestionamiento de la norma o de lo rígido, que se puede entender desde el género y la sexualidad, al menos dentro de los neomexicanistas había una tergiversación de cómo es que el Estado-nación comprendía a cabalidad el género y el sexo y por ende los propios símbolos patrios que casi eran como benditos
Y al momento en el que todo esto se tergiversa o se reapropia por la propia experiencia personal, pues es como van surgiendo todos estos posicionamientos y que es interesante de traer a la discusión, ¿no? A lo que estamos aquí reflexionando sobre las múltiples posibilidades de lo queer. Y bueno, también hay otro ejemplo que me gustaría comentarles que fue en Nicaragua. En Nicaragua, en 2015, hubo una exhibición que se llamó ¿Y cuál es tu cochonada? ¿Alguien de aquí sabe qué significa cochonada? Bueno, a ver en los chats, ¿no? Ok. Cochonada, sí, justo. Yo también me quedé pensando, wow, ¿qué es cochonada? Pero cochonada en Nicaragua se utiliza para designar a alguien. Ay, perdón, ¿alguien alzó la voz? ¿Está aquí con el micro? ¿No? Bueno. Ok. Bueno, pues cochonada significa, bueno, al menos en Nicaragua y en algunos países de Centroamérica, alguien que es gay o lesbiana, o sea, homosexual o incluso se le utiliza para designar a todos aquellos que no son heterosexuales. O sea, es cochonada, como jotería, no sé, o sea, estoy tratando de encontrar una especie de símil. Obviamente no es del todo exacto, pero, o sea, sí comparten como muchas relaciones. Pero esta exhibición justo surge de este colectivo en Nicaragua y lo que hicieron fue presentar a través de fotografías, videos, muestras, performance, como una manera de preguntarle a la gente, bueno, ¿y tú, o sea, en qué difieres o en qué disientes del sistema sexogénero, ¿no? O sea, eso como de una manera muy elaborada, pero obviamente para llegar a un público más amplio pues era esta pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es tu cochonada? O sea, ¿cuál es como esa parte en donde pues no encajas, ¿no? Con estos ideales de hombre o de mujer que se han construido en la sociedad nicaragüense. Retomando un poco lo que dice Abraham sobre los neomexicanismos, me parece que aquí también menciona, ya no solo el simbolismo, también hay un fetichismo por los personajes que no pueden visualizarlos de forma no hétero. Por ejemplo, Sor Juana y Zapata. Ah, mira, y aquí ya también Abraham nos compartió, muchas gracias, Abraham, el link de Operación Queer, que es el nombre de este colectivo, y de la exhibición que hicieron, ¿Cuál es tu cochonada? Muchas gracias, Abraham. Justo, bueno, nada más quiero hacer un comentario breve con esto de las figuras que han incluso generado como cierto fetiche dentro de la historia oficial mexicana. Y claro, o sea, es el tema de cuestionar, ¿no? O sea, porque siempre se piensa que, o sea, los personajes más importantes de una nación son siempre heterosexuales. Y no estoy diciendo aquí que incluso tengamos que, pues decir, ¿no? O sea, fueron gays porque también lo gay es algo muy reciente, que tal vez en la época de Sor Juana no existía esa palabra y eran otras maneras en las que se vivía la sexualidad, pero que al menos en el discurso actual de la historia oficial, pues siempre está esta reminiscencia de pensar la sexualidad con la propia historia o incluso siempre surgen reacciones al momento en el que sucede una especie de intervención, al momento en el que se habla de sexualidad y de ciertos personajes. Por ejemplo, el Zapata de Fabián Chairés. O sea, todo lo polémica que generó en Bellas Artes, que creo que sí fue ahí donde se exhibió, si no, por favor, díganme en dónde fue exactamente, y que de alguna manera pues generó que incluso varios grupos bueno, un cierto grupo de zapatistas fueran incluso hasta a caballo, un familiar del Zapata que decía que eso no debía de ser así porque la figura merecía respeto y no sé qué. Entonces, es interesante cómo es que el nacionalismo también está vinculado a cierta concepción heteronormada de pensar la sexualidad y también dualista, en la cual solo encaja hombre y mujer, y que al menos eso se repite o casi no se discute en las propias clases de historia, ¿no? O sea, ¿por qué no hablar de sexualidad de historia? ¿O cuál sería el tabú ahí por parte del Estado de querer poner ese tema? Entonces, me parece que al menos en Latinoamérica, a partir también de la educación pública que ha habido en las escuelas, es que este tipo de temas a veces se piensan como controversiales y que es importante de reflexionar y de seguirnos preguntando, ¿no? Y ya justo para
aderezar esta parte, menciona Abraham el ejemplo de Mónica Lavín, quien explora el lesbianismo de Sor Juana. Muchas gracias, Abraham, por mencionarnos al trabajo de Mónica. Ahí le vamos a echar un ojo para que también podamos reflexionar en torno a este. Pero también volviendo al tema de la cochonada, es interesante la reacción que hubo, porque pues no necesariamente, pues cuando nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿tú en qué disientes o tú en qué no encajas dentro de todos estos estereotipos sobre lo que debe de ser un hombre o sobre lo que debe de ser una mujer? Pues eso también va pesando e incluso algo que rescata este colectivo en el texto o en la página web que tienen sobre esta exhibición es que, o sea, en Nicaragua el hecho de pensar que una mujer pueda ser independiente siempre levanta la sospecha de que probablemente sea cochona, ¿no? O sea, o sea lesbiana. Y que un hombre pueda demostrar sus expresiones o incluso si es que llora en público, siempre existe como este halo o esta sospecha de que qué tal si es cochón, ¿no? O incluso aquí en México de que los hombres no lloran y por ende, si es que sí lo hacen, entonces no son realmente hombres y empiezan todos los insultos y toda la ofensa. Creo yo que es interesante cómo es que al momento en el que lanzan esta pregunta en la exhibición ¿y cuál es tu cochonada? De alguna manera apela, ¿no? A pensar en el espectador o en quien entra dentro de la exhibición de, bueno, en qué probablemente no esté encajando, ¿no? Dentro de estos imperativos en torno al género y a la sexualidad que constantemente está demandando no solamente cierta institución como la familia o probablemente cierta visión ortodoxa de la religión, sino también el mismo Estado, ¿no? Respecto a sus personajes que nos vende como estos símbolos que deben de ser alabados como una especie de fetiche. Entonces es interesante que en esta exhibición, pues este cuestionamiento sea general y que también despierte como esta parte de duda, ¿no? De, bueno, o sea, ¿quién encaja como este ideal de normatividad tan perfecto cuando existen múltiples maneras de vivirse la sexualidad y también de expresar pues el propio género y que eso podría romper, ¿no? Con esta aura de supuesta perfectabilidad de quién sí es hombre y quién sí es mujer, ¿no? Y que también se vuelve como una cuestión muy rígida, que al menos también es interesante apreciar que desde lo queer, pues eso que es rígido está encarnado en un discurso histórico, no es completamente natural y como veíamos en las anteriores lecturas y también aquí con Javier Sáez, siempre hay un cuestionamiento en torno a aquello que se vende como lo que debe de ser o como esta cuestión casi insondeable en donde no caben otras opciones. Bueno, y también, pues para aderezar esta parte, ya que les puse el corto, pero antes estaba Judith Butler con una afirmación. eh, Digo, no se alcanza a leer, pero aquí la leo. Es de un texto que creo que se puede encontrar fácilmente en internet porque o sea, casi todos los de Judith Butler están, pero se llama Deshacer el género y es la primera parte de lo que menciona Judith Butler en su introducción y que también lo menciona Javier Sáez, pero él habla del primero que sacó, bueno, del segundo que sacó, que es el género en disputa, si no mal recuerdo. Y relacionándolo con esta parte de la performatividad, que es lo que en el texto de Javier Sáez se discute. Sé que también ya tuvieron una clase de performatividad con Sebas, así que pues sobre esta diapositiva vamos a hablar un poquito más. Y Judith Butler pues agrega, considerar el género como una forma de hacer una actividad incesante performada, en parte, sin saberlo y sin la propia voluntad, no implica que sea una actividad automática o mecánica. Por el contrario, es una práctica de improvisación en un escenario constrictivo, es decir, un escenario que te constriñe a ciertas maneras en las que se debe de vivir ese género o esa sexualidad. Retomando a Butler, además, el género propio no se hace en soledad, siempre se está haciendo con o para otro, aunque el otro sea solo imaginario. Antes de yo decir como algunos apuntes, comentarios que tengo, yo quisiera escucharles. O sea, ¿qué piensan de esto que dice Judith Butler sobre la performatividad? También relacionándolo con sus otras clases, porque así como en el metro de Madrid de Javier Sáez, Sebas y yo y quienes vamos a estar aquí estamos conectados de muchas formas y también las clases. Entonces,
o sea, ¿qué les alza a la vista o qué les hace reflexionar esta cita de Butler con lo que menciona también Javier Sáez de ella en el texto? A ver, Alejandro, por favor. Pues, de forma muy breve, quizás que no es que una persona automáticamente replique los estereotipos que impliquen ser hombre, ser mujer, ¿no? Sino más bien que la misma sociedad te fuerza a actuar como hombre, como mujer, porque si no hay como un castigo, ¿no? Y desde ciertas instituciones que lo ven como algo normal, desde la escuela, la propia familia. Entonces es algo que se va interiorizando hasta que uno mismo se convence de eso, ¿no? Pero no forma parte de una identidad porque lo construye tus papás, ¿no? En la escuela, en los trabajos, en todo lo que vemos, los medios de comunicación. Entonces, es como este autoconvencimiento de decir, ah, pues sí, ¿no? Los hombres deben ser así, las mujeres de esa forma, actuar de ciertas formas. Sí, eso. Muchas gracias, Ale. Claro, o sea, justo hay un imperativo, ¿no? En actuar de determinadas formas que se va construyendo sobre una especie de guión, por así decirlo. Yo creo que al momento de entender la performatividad, siempre está un poco implícita esta parte del guión. O sea, el guión como en una obra de teatro, ¿no? Piénsenlo así. O sea, en una obra de teatro, los actores... Ay, par, adelante. Par, ¿quieres participar al respecto? Bueno, pues retomando esta parte de lo que les decía, ¿no? Piensen un poco en cómo es que los actores y las actrices tienen que representar una obra de teatro. Hay un guión, o sea, y ese guión se adecúa al personaje que deben interpretar. O sea, por ejemplo, si alguien tiene que ser un rey, pues tiene que actuar como un rey, tiene que lucir incluso en la vestimenta, en la gestualidad para que ese personaje sea creído por parte del público o alguien que tiene que actuar, no sé, como, por ejemplo, un funcionario público o un oficinista, pues tiene que tener cierta vestimenta, tal vez determinado peinado, cierta manera de hablar que hace que al público le sea reconocible como oficinista. Sucede algo similar con el tema de la improvisación, del género y de la performatividad. Y es que siempre está este guión, por así decirlo, el guión de cómo ser mujer o cómo ser hombre, y sobre este guión es que de alguna manera las personas se van basando a partir de ello, de las experiencias o incluso de los aprendizajes que tienen en distintas instituciones y a partir de los propios medios de comunicación, que el propio género se va construyendo, ¿no? Por eso Butler es crítica de pensar el género como algo natural o incluso la propia categoría de sexo como algo ahistórico, natural, que siempre ha sido, cuando lo que sucede es que es una especie de performatividad en la que múltiples discursos, actitudes o incluso maneras de entender el género y la sexualidad se van comprometiendo y se van solapando y eso, claro está, no todas son de alguna manera válidas, por así decirlo, para la propia heteronorma o que se salen o transgreden de la propia heteronorma. Bueno, ya le y en un momento leo el comentario de Abraham. Sí, gracias. Justo yo tengo un conflicto en esta parte en donde se sigue leyendo la performatividad de género que propone Butler desde una perspectiva de la teatralidad, porque, o sea, siento que en cierto punto como que se pierde de dónde viene la crítica y dónde viene la postura de Butler. O sea, entender a Butler es complejo, es muy complicado, algo que también hasta la actualidad, pues, me sigo dando a la tarea de intentar entender qué es lo que está diciendo, porque es salir desde el psicoanalismo, desde el psicoanálisis de Lacan, que per se el psicoanálisis pues llega a ser algo complejo,
pero también es importante recalcar que también viene desde la oración o del enunciado performativo de Austin. Ujú. Entonces, creo que aquí es importante retomar que no, no sé, estoy como, no sé si en desacuerdo, como que tengo mis dudas ahí respecto a seguir viendo la performatividad de género de Butler como una teatralidad, en tanto, si viene desde este enunciado performativo, hay un significante que atraviesa ahí. Entonces, decir que es una teatralidad, entonces creo, a mi parecer, rompe con este significante que realmente atraviesa a todas las personas de manera distinta en tanto los contextos culturales geopolíticos, y también eso hace que entonces el género ya no sea performativo, porque entonces en el momento que desde una perspectiva teatral decimos, está el guión para decir que es hombre y que es mujer, entonces, ¿dónde está esta propuesta de Butler de performar el género? En tanto, se performa a través de ciertos códigos que realmente no necesariamente siguen este guión per se o tal cual, sino sigue ciertas características de los guiones, y eso hace que performe el género, más no sigue este guión en sí mismo. Entonces, no sé, es complejo, como que ahorita me detonó estas preguntas porque sí estoy encontrando como que muchas veces al leer a Butler ignoramos de dónde viene su propuesta, en tanto desde el psicoanálisis, desde Austin, Lacan, etcétera, y al dejarlo solo en la perspectiva de la teatralidad, siento que rompe con lo que todo el trabajo o todo el contexto de los significantes, de los enunciados performativos de quien se inspira o contextualiza su crítica, ¿no? Entonces, más que nada es eso. No, muchísimas gracias, Yale. O sea, yo creo que aquí también, recuerden, ¿eh? Podemos disentir. Nadie aquí tiene la verdad absoluta. Es importante cuestionar lo que estamos diciendo. Y claro, evidentemente Butler no solamente la podemos comprender desde la teatralidad, súper completamente de acuerdo contigo, Yale. Obviamente que Butler parte desde el psicoanálisis lacaniano y también desde la lingüística de Austin, al momento en el que dice de la performatividad de las palabras, ¿no? Que es hacer cosas con palabras. Y el ejemplo de Austin, o uno de los ejemplos que más utiliza, es el de el civil que casa a dos personas y dice, yo los declaro marido y mujer. O sea, es en ese acto en el que enuncia esa palabra que sucede algo, que la persona o las dos personas que están ahí ya se comprometen y ya son, por así decirlo, dentro de esta lingüística, pues esposos, ¿no? O están dentro de una relación matrimonial. Y eso Butler lo va jalando también en el tema de entender la performatividad a partir del discurso, pero que no solamente se queda en el discurso y de la lingüística y del propio psicoanálisis lacaniano, que poco a poco pues va complejizándose, e incluso la propia Butler se cuestiona, ¿no? Y dice, bueno, yo pensé esto en deshacer el género, pero ahora creo yo que se va complementando con otras perspectivas, que va jalando desde la interseccionalidad, desde los estudios chicanos, desde las propias teorías queer que se van desarrollando posteriormente, y que al menos, o sea, si bien un poco estoy, bueno, reflexionando por lo que acabas de decir del significante, por así decirlo, me parece que justo estos guiones, al menos en lo que menciona Butler, no son tan naturales como se podría pensar, sino que nunca hay como un original, por así decirlo, sino que siempre hay copias, hay una iteración, porque Butler también relaciona mucho esta idea de la repetición a partir de Jacques Derrida y de lo que él propone como la iteración, o sea, la repetición como algo que sucede en la vida humana y la repetición en múltiples rituales o incluso en muchos contextos sociales que van incluso construyendo esa propia subjetividad. No sé si esta parte quede clara. Eh, Bueno, ¿sí? sí, yo quería agregar algo y era lo que Ah, tú claro. dijiste, que la performatividad es una serie reiterada de actos que se van proyectando en el tiempo. Y es que todos los enunciados no son performativos, porque Judith Butler dice que los enunciados performativos son aquellos que tienen una carga histórica. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se apela a la cita del género y Judith Butler coloca el ejemplo de la teatralidad, es que se parte
de una cita histórica que es los géneros binarios, ¿sí? El ser hombre y el ser mujer, que históricamente ha creado como una serie de modelos que se van instaurando y van dando la apariencia de natural. Entonces, lo que Judith Butler hace con la teatralidad del género es justamente desnaturalizar esta serie de actos que se han reiterado, se han repetido tanto en nuestra sociedad que muchas personas y la sociedad en general los empezamos a ver como algo natural, sí, algo que es propio de las personas, pero con la teatralidad del género, justamente Judith Butler dice que tanto las palabras como los actos van dando la ilusión de que este género es socialmente construido, ¿sí? Las personas vamos construyendo un género. Entonces, por ejemplo, cuando se apela o se subvierte esas categorías que se han naturalizado, como es el género masculino o femenino, y viene, por ejemplo, el caso de la crítica del no binarismo, debe partir necesariamente de esta base como que se ha sedimentado no sé, para hacerle como la crítica y subvertir justamente como esa normativa, ¿no? Sí, claro, completamente, Diego. O sea, justo comparto lo que dices, ¿no? Al final de cuentas es una reiteración, una repetición, que ojo también, o sea, está anclada, por así decirlo, en un espacio y en un tiempo. O sea, no es una repetición que surge en la nada, sino que hay un tiempo en el cual surge esa repetición y que posteriormente se piensa que es completamente natural o ahistórica, y claro que no. O sea, al final de cuentas, no hay un original, por así decirlo, sino más bien es la crítica a que se piense que existe un original dentro de esta teatralidad. Pero muchísimas gracias a quienes participaron, Ale, Yale, Diego, justo por mencionar este tema de la performatividad en Butler. Me parece que también lo van a ver más adelante, más a profundidad. Pero bueno, al menos también yo quisiera, bueno, quise rescatar esta parte que menciona Javier Sáez, porque al igual que con Foucault, pues Judith Butler también va a ser muy importante al momento en el que se van construyendo pues las propias teorías queer. Aquí, Abraham, bueno, voy a leer lo que dice. Considerar el género como una forma de hacer, una actividad incesante performada, en parte sin saberlo y sin la propia No, sí voluntad. ¿Ah, es la cita? Ah, ok, ajá, gracias. sí, es que una chica preguntó y le puse la cita. Ah, ok, perfecto. Sí, yo dije, ya creo Sí, que había leído esto. Muchas no, gracias, Abraham. Bueno, sí, hay gracias. Hay otra, bueno, hay un corto, ¿no? Que quiero mostrarles de una película peruana, se llama Se Imagina, Me Marginan. No sé si alguien ya la vio, me parece que está disponible en internet en muchos lugares, pero bueno, quisiera que lo viéramos y ya también después vayamos enlazando, ¿no? Este tema de la performatividad del cuerpo, de incluso ciertas posturas que son más legítimas que otras al momento de abordar la sexualidad y la propia concepción del género. Mm, El día de hoy, denme un segundo porque se reprodujo, no, no en el PowerPoint, sino en el YouTube. A ver, denme un segundo. Ah, ya, aquí está. el día de hoy, ¿Se alcanzan a escuchar? Sí, sí, sí. Ok, Sí, gracias. sí. he mostrado lo brutas o putas que pueden ser como diseñadoras. Por ejemplo, has pasado por la siguiente etapa. ¿Y se te ocurre enseñarle diseño y modelaje a semejantes monstruos? Necesito conseguir esos $30.000 como sea. ¿Para qué? Yo te dije que para cambiarme de sexo. Si los clientes aman tus 8 centímetros. 18, después de que me lo alargué con una pinta. Siempre te sales con la tuya, ¿no, maricón? Vamos a limpiarnos el foto y luego trabajamos. ¿De verdad? Morder así no saberás. ¿No sabías que la prostitución está prohibida? Más para cabros de mierda como tú. Ya que está prohibida para cabros de mierda como tú, soy yo, maricón. Ay, soy puta. Nunca vamos a conseguir esos $30.000. Creo que sí, maricón negativo. ¿Cómo? Abogado, depiladora anal. Encontré algo. Se busca asistente transexual en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Venimos para el puesto de asistente transexual. Ya está tomado, Tu ano. ya está tomado. Oye, Marcela, ¿qué te pasa? Me pasa que nosotros también pagamos impuestos y por lo tanto merecemos un trato igualitario. Váyanse. Puta, quítate. Señor ministro, ya tengo su travesti. ¿Tenía que ser un travesti? Sí, si no nos votaban por transfóbicos. Miren, es ella.
Los 10, señor ministro. O sea que aparte de ser un transfóbico de mierda, contrata a su gente nomás. Típico del sector público, siempre contratando a sus amigos. Eso me lo dijo un cliente que me vino encima. Hoy consigo esos $30,000, ¿sí o sí? ¿Secuestrar a la hija de un ministro? ¿Tú estás loca? ¿Y qué nos queda? No podemos conseguir un trabajo normal porque apenas nos ven nos agarran a escobazos o palazos, dependiendo del fetichismo del dueño. Así que solo nos queda secuestro y tráfico de drogas. Oli, ¿qué son ustedes? Nosotros somos prostitutas. Ella es la microbio y yo soy la Barbie. ¿A ti cómo te dicen? Monstruos de mierda. ¿Qué dijiste? Les dije monstruos de mierda. El único monstruo aquí eres tú, con ese par de tetas caídas. Y además recuerda que las dos somos iguales. Las dos nos arrodillamos y chupamos pinga. Bueno, yo creo que es interesante cómo es que no solamente el tema de la performatividad, sino, o sea, la película es de, bueno, de Wesley Verástegui, salió en 2017, cuando se lanzó en Perú, al principio fue como súper fundada por el gobierno, obviamente, y también por ciertos ministerios. Pero es interesante porque habla sobre la Barbie y la microbio, ¿no? Dos trabajadoras sexuales, mujeres trans, que incluso están siempre, bueno, más bien la sociedad les está siempre cuestionando, ¿no? Esta parte de cómo vivir su cuerpo, su sexualidad. Y claro, ahí empieza como toda la estigmatización de qué cuerpos sí son válidos y cuáles no. Y este tema del reconocimiento que también Butler menciona en el texto de Deshacer el género se vuelve una cuestión fundamental y que en América Latina, sí, se ve muy camp, justo esa es la estética que, bueno, que quieren recrear, ¿no? O sea, como mencionan en este mundo de la cinematografía, película clase B, camp, un poco lo kitsch. También fíjense lo interesante que lo camp y lo kitsch, perdón, se relacionan mucho con estas disidencias sexogenéricas y que de alguna manera también van a retratar una manera de efervescencia o incluso exhibición o exceso de lo que debe de ser presentado para ser considerado estético, ¿no? Entonces, en la película, pues lo que decide hacer la Barbie, quien es la protagonista, es secuestrar a la hija de una ministra para poder pagarse la operación. Pero también, no les voy a spoilear al final si es que lo logra o no, pero es interesante cómo es que, al menos en América Latina, en la sociedad peruana, justo este tema de lo performativo, de la repetición que está anclada a un tiempo y a un espacio específico, al menos se va construyendo en la forma en la que las instituciones políticas, los discursos en los medios de comunicación, pero también las propias actitudes sociales como la discriminación o la marginación van generando aquellos cuerpos que son considerados incluso como desechables, ¿no? O cuerpos que no deben de ser llorados, retomando a la propia Judith Butler. Pues no sé si aquí, bueno, tenemos media hora, así que voy a acelerarle un poco porque todavía me quedan algunos ejemplos y ya si quieren al final, voy a ser súper rápido en lo que sigue, pues nos guardamos como estos comentarios y estas preguntas para que nos quede espacio, ¿va? No sé si aquí en el chat, vale, perfecto. Bueno, también, pues no solamente hablamos de lo queer como una cuestión performática, sino también como un fracaso, ¿no? O sea, un fracaso a la heteronorma, un fracaso a lo cisgénero, un fracaso incluso a este ideal de éxito que está basado en, pues, una cuestión también muy desde la clase social, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por éxito? Éxito, el hecho de ascender en la escala social. ¿Qué se entiende por éxito en la sociedad? También tener hijos, casarte, tener la descendencia, por así decirlo, heredar propiedades. Pues Jack Halberstam, quien es, bueno, quien es el autor que está aquí, va a tener un libro muy interesante que compartieron hace un par de días, que también pude observar ahí en el grupo, que es El arte queer del fracaso. Yo creo que Abraham ya estará un poco familiarizado con esta parte porque lo hablamos en el seminario de subjetividades hace un semestre. Entonces ya más o menos igual, me imagino que ahí quedaron como algunas reflexiones, justo ahora sí que sí, sobre la mesa. Y es este tema de pensar el fracaso queer
en un sentido múltiple. O sea, no nada más por ponerle la etiqueta queer a la palabra fracaso, sino también porque lo queer en sí implica un fracaso de cómo debe de ser cierto ideal de éxito, por ejemplo, en los movimientos sociales, ¿no? Hablábamos de que lo queer surge como una crítica hacia la institucionalización o incluso la manera tan, no ensimismada, pero sí un poco, pues no tan radical de cuestionar el sistema político, económico o incluso la manera en la que se debe de ocupar el espacio público. Y claro que podemos hablar de un fracaso de seguir esos modelos, pero un fracaso que no necesariamente se traduce como algo negativo, también que pueda abrir múltiples puertas y posibilidades de generar como otras vivencias o otras comunidades. Entonces, ahí entra también el tema de la utopía, ¿no? Como esta esperanza, pero que también surge un miedo, ¿no? De que eso se pueda realizar o no, y de que esta sensación de asombro y contemplación, tal vez por redescubrir estos significados, pueda llevar incluso a una manera diferente de percibir la propia vida y la propia manera de hacer política, ¿no? Por eso se piensa el fracaso como una potencialidad abierta, y lo que menciona Halberstam también es esta imaginación crítica que es importante de seguir reflexionando o incluso de seguir nutriendo contra este pragmatismo asimilacionista en el que ha caído en los últimos años la política LGBT más tradicional e incluso más institucional, ¿no? El fracaso como otras formas de ver, sentir y aprender, y todo esto no solamente en la cuestión teórica, sino también visto en otras películas o incluso Jack Halberstam utiliza mucho este término de baja teoría, refiriéndose a aquello que tal vez dentro de la academia o las ciencias sociales se piensa como películas que únicamente son de la industria cultural, pero lo que dice Halberstam es que se pueden incluso reflexionar desde una óptica muchísimo más abierta, más flexible y que también puede abrirnos otra posibilidad de análisis, ¿no? O sea, ahí entra, o sea, lo queer, como mencionábamos con Saez, activismos, arte, prácticas, performatividad, pero también fracaso, ¿no? O sea, fracaso de qué. Y bueno, aquí les compartí un link, vamos a verlo súper rápido. Alguien, si ha visto Pequeña Miss Sunshine, probablemente sepa de esta escena que sucede ya al final, pero también es interesante pensarlo, ¿no? Ay, yo no sé qué sucede con mi computadora, que luego, aquí está. Bueno, igual, vamos a ver una partecita. Is he here? Where's your grandpa right now? In the trunk of our car. Um, I'd like to dedicate this to my grandpa, who showed me these moves. Oh, that is so sweet. Is he here? Where's your grandpa right now? In the trunk of our car. Okay, well, take it away, Olive. So very cute. To get her off the street. Oh, yeah. She the bed. She said, I need the car. To the room. She's never had to clean. Oh, now. That girl is pretty wild now. But it's really real. What is your daughter doing?
Ass. Don't touch, don't touch her. Drag it over, honey. Oh my God. Bueno, obviamente hay más, pero al menos sí es importante, bueno, sí quiero empezar a ver las otras partes para que podamos tener tiempo de la discusión. Yo creo que bueno, al cuarto ya empezamos con el debate para que nos dé tiempo, pero bueno, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de lo queer? Bueno, ¿quién mejor que el propio Jack Halberstam para ayudarnos con esta interpretación, ¿no? O sea, Pequeña Miss Sunshine fue una película que salió hace un par de años, no un par, sino bastantes, que justo habla de Olive, esta niña que quiere ganar un concurso de belleza, pero que no encaja como con todos los estereotipos de lo que una niña exitosa debe tener para ganar un concurso de belleza, ¿no? Vemos que pues no es tan delgada como las otras niñas o que incluso al momento en el que hace esta parte pues rompe, ¿no? Como con todos los cánones que debe de tener un concurso de belleza y más en una niña. Obviamente que la canción Super Freak de Rick James tiene, o sea, una connotación sexual muy, pues muy directa y eso también genera una reacción por parte del público. Y lo que dice Jack Halberstam es, aunque veamos el fracaso de Olive participando en un concurso de belleza con la banda sonora de Super Freak en el escenario de un hotel cutre en Redondo Beach, ante una sala llena de super mamás, este fracaso, que es hilarante en su ejecución, es mucho mejor, mucho más liberador que cualquier éxito que se puede lograr en el contexto de un concurso de belleza para adolescentes. Olive, cuando se pone a girar y a hacer un striptease con una canción obscena de fondo, mientras vaqueritas, o sea, refiriéndose a las niñas, y princesitas muy maquilladas y repeinadas esperan entre bastidores para balancearse castamente bajo los focos, revela que la sexualidad es la verdadera motivación del concurso de belleza preadolescente. Es decir, hay un discurso hipócrita, ¿no? O sea, de que se muestra a las niñas sexualizadas de cierta manera, pero cuando Olive rompe con esa manera en que deben de ser sexualizadas, es que se genera todo este escándalo y entonces se habla de un fracaso que abre otras posibilidades, ¿no? Entonces, en eso como que quiero decir al momento en el que lo queer como fracaso puede abrirse como a estas sensaciones muy distintas. Y bueno, ya para, aunque ahora bueno, ya para ir un poco cerrando, ya voy a pasar de manera más rápida estas diapositivas, pues incluso pensar, ¿no? En otras alternativas más allá de la identidad. Hay un texto muy bueno que se llama Sexualidad y Política, escritos y entrevistas del 78 al 84. Son entrevistas a Michel Foucault que hablan como de este tema, es este libro, es editorial Cuenco de Plata. Al final del libro, Foucault menciona algo muy interesante que justo estábamos hablando con respecto a la identidad, ¿no? Y él va a criticar la propia identidad, ¿no? O sea, el propio concepto de identidad que se puede pensar como algo rígido. Y él dice, la identidad no es más que un juego, un procedimiento para favorecer relaciones sociales y relaciones de placer sexual que creen nuevas amistades. Entonces es útil, pero si la identidad se convierte en el gran problema de la existencia sexual, creo entonces que volverán a una suerte de ética muy cercana a la virilidad heterosexual tradicional. Y ojo aquí, no es que Foucault esté diciendo que la identidad no sirva y que hay que tirarla por la ventana, sino que más bien la identidad como algo flexible, como algo que puede ir jugando como con las múltiples contextos y las relaciones sociales que nos va creando, pues es un espacio, ¿no? En donde pues entran muchas conexiones, ¿no? O incluso cuestiones sobre el placer, sobre la manera en que nos desenvolvemos con los demás,
Pero cuando la identidad se convierte en este gran problema que aqueja al sujeto y que es a partir de ese descubrimiento de la identidad que se va a conocer de manera plena, pues entonces se crea una visión muy rígida de lo que debe de ser la identidad y es ahí cuando entra como un poco esta problematización que lanza Foucault en esa entrevista. Y ya en las últimas dos diapositivas, pues bueno, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver este corto para que nos dé chance de hablar, porque también quiero escucharles, que es este tema de la gentrificación, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando la gentrificación, un problema que obviamente no solamente afecta a las poblaciones de las disidencias sexogenéricas, sino también a quienes tienen, pues no tienen acceso a recursos económicos como ciertas clases sociales o que incluso pues están a merced del propio salario mínimo con las rentas subiendo cada año mes con mes? Pues hay una película española que se llama Chueca Town que habla de cómo un agente inmobiliario quiere pues hacer del barrio de Chueca, que también el barrio de Chueca es importante de matizar, es el barrio, pues el barrio LGBT, ¿no? Creo que te mencioné en aquella ocasión la peli de Nenis Guapis, y si nos mandas los cortos al chat, claro que sí, Abraham, ahorita en un momento se los mando. Pero justo... Bueno, también mencionaba Abraham, ¿no? La señora puritana. Sí, la señora puritana de la película de Pequeña Miss Sunshine es la directora del concurso de belleza. Entonces, obviamente que va a hacer esa cara y al final los terminan expulsando del hotel y pues de todos los concursos de belleza en el estado de California, ¿no? O sea, es interesante cómo se va dando esta concepción. Pero volviendo al tema de la gentrificación y de Chueca Town, es interesante cómo es que incluso dentro de lo, pues dentro de las demandas políticas y sociales, pues se van, bueno, aquí ya pero bueno, o sea, siento yo que para también escucharles a ustedes vamos a ir dando cierre a la presentación, pues incluso dentro de, o sea, varias ciudades se ha podido observar que la gentrificación también se puede relacionar con la sexualidad al momento en el que los agentes inmobiliarios, al tratar de embellecer o incluso de atraer cierta población, por ejemplo, incluso de la propia comunidad LGBT más con cierto nivel adquisitivo, puede desplazar a las personas que allí estaban viviendo y eso pues genera, ¿no? Mayor marginación y una exclusión del espacio público. Y aquí puse una imagen de pues una manifestación que no solamente se puede enlazar con el tema pues de lo queer, sino también de una crítica hacia la propia gentrificación y es del barrio de Soho en Reino Unido, que también el Soho pues fue un barrio donde la población de lesbianas, homosexuales, mujeres y personas trans de alguna manera lo reapropiaron, incluso era una cuestión que era muy característica de ese barrio, pero bueno, o sea, ¿qué sucede cuando las grandes inmobiliarias pretenden llegar y solamente generar como cierto público que pueda ser acreedor a este acceso de la vivienda, que hoy día es una problemática a nivel mundial y no solamente de ciertos países? Y pues ya finalmente, y con esto cierro para que pueda yo escucharles, es las demandas políticas y las politizaciones, ¿no? Algo que también habla el propio Javier Sáez, pero aquí me gustaría retomar a Slavoj Žižek en el ensayo o en el pequeño panfleto que tiene, se llama En defensa de la intolerancia. Y para mi sorpresa, justo menciona algo sobre lo queer en uno de los tantos capítulos y justo lo que dice es, si bien el sistema neoliberal, a partir de cierta especie de multiculturalismo liberal que se pretende completamente tolerante, pero que en el fondo sigue siendo racista y clasista y termina por apolitizar las propias luchas sociales de la política económica, pues lo queer, a pesar de que también cierto sector se ha mercantilizado o se ha incluso diversificado como estilos de vida que pueden venderse en el circuito de mercado, también es un desajuste al orden global y heterosexual, y es a partir de esta conexión entre todos estos movimientos sociales que surgieron a partir de la década de los 60, los movimientos feministas, ecologistas, los propios movimientos queer, que de alguna manera, en una especie de conexión como con otras luchas políticas, económicas, y también sociales, pueden incluso pensar, ¿no? O sea, como una especie de cortocircuito al mismo sistema y no solamente heterosexual, sino también global, y que ello implica también una propia crítica a la economía política y a esta supuesta libre elección que tienen las personas de identidades y de estilos de vida que están también marcados por un nivel de consumo, ¿no? Un nivel de acceso al mercado, a marcas
y a cierto estilo de vida que se va generando en torno a ello y que termina por despolitizar todas estas luchas económicas que también, de cierta manera, se han dejado de lado o incluso no se han vinculado de manera tal vez con mayor rigor o incluso con otras maneras creativas de protesta con los propios activismos queer, ¿no? Entonces, pues ahí la quiero dejar yo, justo para que ustedes, por favor, tengan alguna pregunta o comentario o reflexión que les haya surgido de lo que estamos platicando. No sé, preguntas, comentarios, ¿qué piensan? Bueno, ya también, aquí hay unas preguntas, ¿no? Por si también quieren, pues, reflexionar a partir de ellas. O sea, no estoy diciendo que esto sea lo que deba de ser, solo es una guía, ¿no? Ah, Alejandro, por favor. Sí, más bien es como soltar una pregunta así para todas, todos, todos. Para ti también. Si originalmente, o sea, es que me parece curioso, ¿no? O sea, que poco tiempo a que se generó el movimiento LGBT en Estados Unidos surgió como lo queer, ¿no? Como esta crítica. Y a pesar de eso, ya muchas décadas después, como que seguimos en esa misma discusión, ¿no? De la crítica al hombre blanco, de cierta posición social, ¿no? No sé, me parece curioso, entonces, más que en Latinoamérica, pues, obviamente, digo, lo vamos a ver después, ¿no? Pero lo queer también tiene sus fallas, ¿no? En esta, que no se traducen, no tiene la misma carga, todo esto. Pero entonces, la teoría queer en ese aspecto, que lo ha captado como el mercado neoliberal, ¿tiene posibilidad como de replantearse o más bien como que da lugar a otro movimiento que sí deba ser crítico, se va transformando? No sé, o sea, como que me parece curioso, ¿no? O sea, que del movimiento LGBT saliera la teoría queer, ¿no? Como para hacer crítica de ese movimiento, pero dentro de la teoría queer también hay como ciertas críticas, ¿no? Que como que vuelve a lo mismo, entonces, no sé si eso da lugar a algo más o dentro de la misma teoría queer. Sé que hay muchos textos al respecto, ¿no? Pero digo, con lo que hemos visto en la clase, en todas las clases hasta este punto, como que me surge esa duda y me hace pensar en una cita de una autora que no me acuerdo cómo se llama, pero que decía que queer es más bien un punto de partida, ¿no? Y no de llegada. Ah, pero sí, nada más tengo esa reflexión. Ok, bueno, tengo también ya ahí cierta respuesta o cierta reflexión que acabas de lanzar en mí, Alejandro, pero por favor quiero escuchar a los demás para que también puedan participar. Ale acaba de poner una pregunta súper interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de lo queer, ¿no? O cómo es que se puede entender si solamente de una única forma, o sea, o se pueden generar también otros campos de lucha, batallas, no sé, ¿qué piensan? Bueno, yo estaba leyendo algunas teorías de coloniales y era como de alguna otra forma avanzar, o sea, como no quedarnos tal vez en la lucha por las identidades, que en ocasiones lo queer se queda solamente en la lucha por las identidades, sino ir un poco más allá y como que el tema de colonial, no quiero decir que tal vez sustituye lo queer, pero puede ser como un siguiente paso, ¿sí? Igual como el de las teorías feministas, o sea, como que de las teorías feministas y queer se pasa a la teoría de colonial y el activismo de colonial que tal vez abraza tanto las luchas identitarias, pero también esas luchas políticas, académicas, sociales y bueno, eso. Claro, muchísimas gracias, Diego. Completamente de acuerdo en lo que dices, ¿no? O sea, al final no se trata de quién tiene la última palabra. Un poco retomando esta idea que mencionaba Ale, o sea, como un punto de inicio, pensarlo, pero no como aquello a lo que siempre debamos aspirar como un imperativo, ¿no? Cuando hay también otros canales de luchas o incluso otras perspectivas críticas que pueden ir enriqueciendo y matizando también pues esto de la cuestión hacia la crítica, hacia la sexualidad, el género, lo considerado desviado, torcido, y que al menos en América Latina, pues desde la decolonialidad y la descolonialidad, existen múltiples, pues sí, o sea, múltiples reflexiones o incluso cuestiones ancladas a la colonialidad, al racismo, al clasismo, y que también son parte de todas estas
dinámicas que surgen en América Latina y de las cuales todavía siguen presentes en gran medida, ¿no? O sea, entonces me parece que ir como campechaneando, por así decirlo, que sería un poco ir tomando de cada uno de estos aspectos o de estas teorías aquello que nos pueda ser útil, ¿no? En la praxis, pero también para reflexionar y no quedarnos solamente en ese actuar, sino también mezclar, ¿no? Lo teórico con lo práctico. Adelante, Ale. Perdón, no sé si alguien más quería hablar, pero es que ahorita con lo que decía Diego me hizo pensar, y esta última pregunta que nos ponías acerca del poder y queer, es que con lo que hemos visto me hace pensar que adoptar la palabra queer en Latinoamérica incluso es como una forma de colonialismo, ¿no? En el sentido de que hay como una cierta jerarquización del idioma, ¿no? Pues es que es preferible decir queer en inglés que marica, joto, todo esto, ¿no? Porque suena incluso más bonito y es curioso, ¿no? Como en Estados Unidos sí para la teoría queer hubo como cierta resiliencia y de algunas, o sea, que se institucionalizó muy rápido, ¿no? Pero hubo ahí como que cierta renuencia y aquí en Latinoamérica fue como que, ay, nos encanta, ¿no? Suena muy chido, suena muy bonito, entonces adoptémoslo. Y me hace pensar eso, son como que procesos de colonización, que aquí se vio como muy sencillo, ¿no? Como que, no sé, en Latinoamérica se piensa de esa forma, ¿no? Como, ay, se escucha muy bonita esa palabra, es lo de hoy, eh, lo de la novedad, entonces como que está como en peligro quizás, ¿no? Esa crítica y que creo que con lo que menciona Diego podría complementarse súper bien, pero lamentablemente es lo que yo me refería, ¿no? Creo que en Latinoamérica ha perdido mucho ese impacto, ¿no? Y para ahora todo es teoría queer, sin esa fuerza que conlleva, ¿no? Lamentablemente. Y que yo leí un texto, ¿no? Que apenas hace poco que decía que no es lo mismo decir teoría queer que queer theory, ¿no? O sea, que parte con contextos completamente diferentes y lamentablemente desde Latinoamérica en muchos contextos pues se ha desvirtuado todo eso. Sí, claro, completamente. Igual, si nos pudieras compartir, por favor, Ale, ese texto, para que también ahí le entremos Sí, a... claro, sin tema. Sí, sí, sí. Súper, muchas gracias. Y es interesante lo que mencionas, ¿no? Cómo es que lo queer también se ha quedado a veces un poco dentro de la academia. Me parece que en la siguiente sesión con Sebas lo van a ver más, el debate queer universitario de Javier Sáez. Y es interesante cómo, pues si bien en la academia o en la universidad lo queer genera como múltiples posicionamientos, pues también críticas, ¿no? Hacia la propia institución. ¿Qué pasa cuando eso no está tan conectado con el activismo a nivel de calle, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay una percepción distinta y que de alguna manera está jalando otro tipo de luchas sociales que no necesariamente se encajonan dentro de lo queer y que también habría que preguntarse, ¿no? O sea, lo queer debe de ser pensado como algo a lo que se deba de clasificar cuando en un primer momento era esta lucha contra la propia clasificación y que bien mencionabas, ¿no? En el tema de América Latina, de la recepción de la palabra que fue muy distinta a cómo es el contexto anglófono en el que pues significaba un insulto, ¿no? Pero del insulto pasó a una politización y un posicionamiento específicamente político. Y que, bueno, hay un autor que se llama Héctor Domínguez Rubalcaba que habla sobre Latinoamérica queer, ¿no? Y en el texto dice, a pesar de que, pues es importante mencionar, ¿no? Esta primacía del idioma inglés, no solamente en la cuestión académica, también en todas nuestras vías, o sea, a partir de la globalización, lo queer en América Latina ha generado como múltiples posicionamientos que también hacen un ejercicio de traducción de lo queer y esa traducción incluso pretende traicionar aquellos aspectos que tal vez en el norte global se relacionaban con la palabra y que aquí tal vez son muy diferentes. Y esto marcado por los contextos de las diferentes maneras de vivir pues la sexualidad, ¿no? De las culturas que vivían antes de la llegada de los españoles, del colonialismo, del proceso de construcción del Estado-nación y de todos estos ideales y estereotipos, como lo vimos con la pintura de los neomexicanismos. Entonces, es interesante porque pues no es nada más quedarse con lo queer desde una perspectiva, sino que lo queer ha generado múltiples espirales, debates y reflexiones, pero que también no es lo único en lo que estamos, ¿no? O sea, un poco relacioné tu pregunta con lo que aquí puse en la primera parte de la presentación, ¿no? ¿Acaso lo queer con Q y lo queer con C es lo único que nos queda? O sea, ¿qué más hay, no? A partir de esto y qué otras maneras o qué otros puentes de lucha o de solidaridad se pueden generar
pero no como un punto al que debamos llegar, sino tal vez como un cuestionamiento que nos sirve para complementarlo con otras dinámicas o con otros, incluso con otras tergiversaciones de aquellos sistemas o de aquellas instituciones que se implantan como la norma dentro de determinado contexto. No sé, bueno, Diego, Ale, muchísimas gracias por, por la participación. Bueno, Todavía... yo sí. Ay, sí, por favor, Diego. Ay, Ujú. perdón, yo sí quería como Adelante. complementar algo. Y bueno, yo estoy haciendo como mi tesis de pregrado en filosofía y es sobre teoría queer. Y cuando empecé a leer como todos los textos queer y después empecé a leer las teorías decoloniales, me surgió justamente la duda de la persona anterior, perdón, olvidé tu nombre. Y pues yo hablé como con mi directora para ver si podíamos abordar los cuerpos maricas y no los cuerpos queer. Aquí pues en Colombia se utiliza bastante la palabra marica para designar aquellas identidades no heterosexuales, ¿sí? Y me dijo que era muy complejo porque de alguna otra forma lo marica aún se sigue relacionando como con este discurso de calle, ¿sí? Como con esta doxa, o podemos tal vez decirlo una palabra vulgar. En cambio, lo queer ya es una palabra academizada, ya es una palabra refinada, ¿sí? Entonces, cuando tú dices queer, como que las personas te voltean a mirar, mientras que si tú dices marica, vas a generar como una especie de rechazo ante lo que vas a empezar pues a pronunciar, ¿sí? Entonces, es bastante complicado, yo siento que no podemos como de alguna otra forma salirnos de la academia, sino empezar a hacer de a poquito la incidencia, ¿sí? Mi título, obviamente, yo lo coloco cuerpos queer, pero en el desarrollo de los capítulos abordo también las identidades maricas, ¿sí? Como para ir metiendo de a poquito, pues el tema de esta crítica a la colonialidad de la epistemología también. Claro, y por favor, Diego, cuando concluyas la tesis, bueno, será todo un placer leerla y seguir como contribuyendo con este debate, ¿no? Desde México, Colombia y también los países de, bueno, quienes se suman aquí a las charlas que estamos teniendo cada semana, pero justo es interesante, ¿no? O sea, al menos mencionas algo fundamental que es parte de la crítica hacia las propias teorías queer, ¿no? O sea, lo queer como palabra se ha academizado, se ha institucionalizado y también ha generado un campo receptivo, principalmente en o sea, en las universidades, ¿no? Y que al momento de decir marica, tú lo dices en Colombia, aquí, por ejemplo, yo lo pienso desde la jotería, joto, maricón, puto, o sea, como que empieza este rechazo, ¿no? Nuevamente esta estigmatización que probablemente en una primera acepción lo queer no tenga, o sea, porque es interesante cómo es que a partir de que surge en las calles y de que luego Teresa de Lauretis y Judith Butler y pues en la academia se generan todos estos textos, cuando llegan a América Latina ya es con esta carga no necesariamente o 100% desde el activismo o desde la política, sino que ya también pasó por cierto refinamiento, si lo vemos en el sentido de que se ha estilizado el lenguaje dentro de la academia y que es también en las universidades donde tiene una recepción en un primer momento casi abismal. Entonces, yo creo que es interesante que al menos lo queer, si bien tiene un ejercicio de traducción, siguiendo a Rubalcaba, el autor que les mencionaba, no se puede quedar en América Latina solamente en eso, por la variedad de nombres o incluso de palabras que utilizamos al momento de referirnos a aquellas identidades o sexualidades o vivencias que no encajan dentro de lo heterosexual o lo cisgénero y que claro, ahí también hay una visión importante de criticar de la episteme y de la colonialidad, que al menos desde la academia, pues lo queer siempre o trata de retomar la historia de las teorías queer siempre desde Estados Unidos y Europa. Pero ¿qué sucede con América Latina cuando eso se contrapone? No solamente con la realidad social, política y cultural, también con la misma recepción de la palabra. También aquí hay algunos comentarios que voy a leer ahorita. A ver, porque ya no voy a dejar de compartir. Aquí está, chat. Bueno, Far dice, hay varios movimientos como el Priete, Jote, y dejando un poco atrás el queer. También, no sé, Far, si pudieras comentarnos un poco más al respecto, o si quieres hacerlo a manera de comentario o dejar un mensaje en el grupo de WhatsApp, como tú veas. Te lo súper agradeceríamos. Pues no sé quién quisiera cerrar
clase o esta sesión, no me gusta decirle clase, pero esta reflexión de hoy. Tenemos yo creo que espacio para alguien más. Nos queda un minutito. Bueno, si no, igual de todas maneras, pues voy a tratar de concluir con estas preguntas. Bueno, aquí hay un chat. Carlos, muchas gracias por todo, Agni. Fue un gusto compartir contigo. No, al contrario, el placer es todo mío, Carlos. Todavía voy a seguirles dando lata. Me quedan 2 clases más con ustedes. La siguiente no, porque ya va a ser Sebas quien va a retomar el tema del banquete queer universitario de Javier Sáez. Pero ahí nos veremos con la sesión de Foucault, de Historia de la Sexualidad, y también de Yves Kosovsky, Epistemologías del Armario. Bueno, voy a dar esas dos sesiones, así que igual vénganse con muchas preguntas, cuestionamientos, críticas, para que podamos también darle un sentido incluso, pues un poco más apreciativo a lo que estamos viendo y que también se puede relacionar con lo que estamos investigando, con nuestra propia vivencia o incluso con lo que vemos todos los días. Y pues quisiera cerrar con estas preguntas, ¿no? ¿Acaso lo queer o lo queer con Q y lo queer con C es lo único que nos queda? La segunda es, ¿tiene sentido la etiqueta queer cuando se busca una crítica hacia las identidades, que era lo que estábamos también problematizando a lo largo de la clase y que quisiera que esa problematización no se quedara solamente aquí, sino que también la aborden en las siguientes sesiones? ¿Cómo pensar más allá de las clasificaciones, no? O sea, se puede pensar más allá de las clasificaciones, un poco retomando lo que decía Diego, ¿no? O sea, la epistemología, al menos en Occidente, desde la concepción de la modernidad, necesita de las clasificaciones para poder normalizar o para poder comprender como ciertas cuestiones, ¿no? Pero ¿cómo pensar más allá de eso? Y eso de las clasificaciones lo retomo con el tema de qué relación encuentran entre el concepto de poder y queer con Q y queer con C, que van a ser preguntas que vamos a ir jalando en la clase de Michel Foucault de Historia de la Sexualidad. Pues voy a dejar de compartir pantalla, voy a leer los últimos comentarios si es que hay algo en el chat. Bueno, gracias. De nada, Dylan. Y bueno, todavía no me voy ahora, me quedan algunas clases con ustedes, así que aquí estaremos todavía. Pues voy a dejar de grabar. Bueno, yo creo que ya está. Dejar de grabar.